cada vez que voy caminando en la noche ahí me ha tocado quedarme 3 de la mañana, llegar a trabajar 6 de la mañana, empiezo, no temeré, aunque ande, y así no me da miedo, no, mentira. Y un día le decía al cantor, al autor de esta canción, sabes que me acuerdo de ti todas las noches que estoy trabajando. Bueno, bien, me dice, mientras tu esposa no sepa, me dijo, no hay problema. Así que, bueno, gracias al Señor, porque Él es bueno, ¿no es cierto? Estoy contento de estar acá. Estoy contento de poder compartir su palabra. Es increíble cómo la palabra del Señor, cuando la abrimos, le dedicamos tiempo, nos habla. Es impresionante cómo el Señor nos habla. Y cuando abrimos nuestro corazón y cuando abrimos nuestra mente, nuestro entendimiento y damos cabida a que el Señor nos hable profundamente, es impresionante cómo la palabra del Señor empieza a hablar. Y abres un versículo y te quedas en una palabra, te quedas en una reflexión. Y esa hora que pasábamos en el celular, ¿no es cierto? Esa hora que pasábamos en Instagram, en Facebook, ¿no es cierto? Se hace pequeñita a una hora en la profundidad de la palabra del Señor. Qué tremendo, qué tremendo. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. La verdad que el día de hoy me siento bastante nervioso, no sé por qué. Quizás porque mientras leía la palabra el Señor me confrontaba a mí mismo, ¿no es cierto? Y cuando el Señor te confronta a ti mismo, te hace temblar ante su presencia. Pero eso es bueno, porque nos hace dar un stop en nuestra vida y humillarnos ante Él. Hermano, quiero que hablamos nuestra Biblia rápidamente en el Evangelio de Lucas, versículo 25. ¿Y si me puede la presentación? Hoy día quiero compartir una palabra que quizás todos hemos escuchado alguna vez, que es la del buen samaritano. Todos hemos escuchado alguna vez. ¿Alguien ha escuchado al buen samaritano, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? ¿No es cierto? ¿Lo han visto en la escuela dominical, ¿no es cierto? Si no, la tía Susana se va a enojar acá, sí. Porque todos pasamos por la tía Susana en algún momento, ¿no es cierto? Así que les invito a abrir la palabra, ¿no es cierto?, ahí en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, versículo 25. ¿Lo encontró? Bueno, voy a leerlo yo aquí en una versión, que es la versión Reina Valera del 60. Si usted tiene otra versión, está bien. Cada versión, cada nueva interpretación, cada nueva traducción nos ayuda a entender mejor la palabra. Y si eso va en pro de entender y conocer mejor su palabra, es bueno, nos hace bien. Pero yo tengo aquí esta versión, ¿no es cierto? Y la voy a compartir y voy a ir interpretando de acuerdo a lo que tengo acá. Y la palabra del Señor dice así: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo Jesús: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, este experto de la ley, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Bueno, aquí Jesús le responde, y la palabra dice: respondiendo Jesús, dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó, y cayó en mano de ladrones, los cuales lo despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino, y viéndole, pasó de largo. Asimismo un levita, llegando a cerca de aquel lugar, y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano, que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién, pues, de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó
en manos de los ladrones? Le pregunta Jesús a este experto de la ley. Él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús les dijo, ve y haz tú lo mismo. Qué tremendo, ¿no? Bueno, cuando nos enfrentamos a una parábola, es mejor entender la parábola completa. Y es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Y a partir de la parábola ir reflexionando, ¿no es cierto?, algunos puntos que me han parecido importantes dentro de la Escritura. Primero, nos encontramos con un experto de la ley. Él era una persona muy capaz de la ley. Algunas traducciones lo traducen como un abogado, ¿ya? De hecho, si leemos la Biblia en el inglés, habla de lawyer, habla de un abogado, de una persona que manejaba muy bien la ley. Esta persona tenía que ser capaz de conocerla al revés y al derecho, y por otro lado, además interpretar la ley. Y este experto de la ley, este abogado, este doctor, no sé, la persona más capaz que usted se imagine, le pregunta a Jesús la siguiente interrogante: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, muy sabiamente, le responde y le dice lo siguiente. Voy a parafrasear para entenderlo mejor. Bueno, dime tú lo que realmente deberías hacer para heredar la vida eterna. Y este doctor de la ley le responde lo siguiente: amar a Dios con todo tu corazón, ¿cierto? Es lo que acabamos de leer, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, recordando lo que decía la ley, porque él era un doctor de la ley, él manejaba la ley. Quiero que tengamos muy claro ese punto. Él sabía muy bien la ley. Y recordando lo que dice en Deuteronomio 6:5, y si usted lo busca en su palabra, no quiero caer en ese detalle, si usted lo anota y lo busca, se va a dar cuenta que eso específicamente. Y además le responde, y a tu prójimo como a ti mismo. Y eso lo podemos encontrar en Levítico 19:18. O sea, él mismo le está respondiendo lo que le acaba de preguntar. Qué inteligente es Jesucristo, ¿eh? El experto creía saberlo todo. Y Jesús le dice, stop, espérate un poquito, de alguna otra manera. Tú me estás haciendo una pregunta a mí, pero tú eres el experto de la ley. Tú eres el que sabe. Entonces tú respóndeme. Porque ¿sabes lo que hace Jesucristo cuando nosotros nos ponemos altaneros? Espérate un poquito y vamos a lo que está escrito en la palabra. Dirige las Escrituras a quien lleva toda su vida estudiando. Imagínense qué golpe de humildad le hace Jesucristo a este experto de la ley. Le va a preguntar a Jesús de manera desafiante. Le va a preguntar a Jesús de manera, ¿no es cierto?, altanera. Porque quizás ya no hallaba con quién conversar. Y bueno, si hay un rabí nuevo, si hay alguien nuevo, a este le voy a preguntar para poner, ¿no es cierto?, mi conocimiento, porque él sabía la respuesta. ¿Me está entendiendo? Él sabía la respuesta, él lo tenía claro, pero con el fin de debatir a Jesucristo, con el fin de poner en prueba su conocimiento, con el fin de pelear con alguien, le hace esta pregunta, él teniéndolo muy claro. Él le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y él le responde, ¿saben que no sabemos la intención del corazón de esta persona en específico? Pero sí sabemos, de acuerdo al contexto que está escrito, al conocimiento que él manejaba, que quería desafiarse. Jesús de alguna otra manera le da un pare y le pone un golpe de humildad y lo lleva a la palabra. Y aquí reflexionaba lo siguiente, y lo tengo anotado. ¿Cuántas veces creemos saberlo todo? ¿Cuántas veces hemos pasado encima de otros sin mirar a Jesús primero? ¿Saben qué? Reflexionaba y pensaba, podemos estar llenos de conocimiento, pero sin un corazón transformado. Peligro. Muchas veces podemos estar llenos de conocimiento, como esta persona, pero sin un corazón transformado. Yendo por la vida, desafiando, yendo por la vida, ¿no es cierto?, de manera altanera, pero Jesucristo a esta persona le pone un stop, le pone un pare, le dice, oye, vamos a la Escritura.
Pero había una intención más allá de esta persona. Se quedó pegado el... Ariel, ¿puede verlo? O quien sea. Sí. Ahí está, perdón. ¿Y saben qué es lo que dice en el Salmo 138 al 6? Aunque el Señor es grande, se ocupa de los humildes, pero se mantiene distante de los orgullosos. Cuidado con esto. En esto me ha hecho pensar mucho el Señor esta semana. El Señor, al que es humilde, al que tiene un corazón sensible, al que tiene un corazón, ¿no es cierto?, que se humilla ante Él atiende su oído. Él hace esto. Está orando a alguien, Él hace esto. A modo de ejemplificar, atiende su oído. Le escucha la oración del humilde. A ese el Señor se inclina. Pero a quien es altanero, el Señor lo mira de lejos. Aún siendo grande, Él se ocupa del humilde, pero se mantiene distante del orgulloso. Y aquí va mi primera pregunta el día de hoy. ¿Cómo está tu corazón en este momento? ¿Como un experto de la ley, el que cree sabérselas todas? ¿O como un hombre que está buscando en su interior y en lo profundo del corazón a Jesucristo? Ojo con esto. Podemos estar llenos de conocimiento, pero sin un corazón transformado. Ahora esta conversación continúa. Y habíamos visto que le hace una primera pregunta y después le dice, bueno, entonces, ¿quién es el prójimo? Y Jesús le responde con una parábola. ¿Saben algo? Este experto de la ley, este abogado, este conocedor de la Escritura, él sabía quién era el prójimo. Porque la Biblia dejaba claro quién era el prójimo. El extranjero, por una parte. La viuda, que había que atenderla. Al huérfano, que había que atenderle. Él sabía quién era el prójimo. Y cuando hablamos del extranjero, habla de cualquier persona que fuera distinta al pueblo, de otra nacionalidad. Él sabe la respuesta. Pero ¿por qué le pregunta a Jesucristo quién es el prójimo? ¿Saben lo que quiere hacer aquí este hombre? ¿No es cierto? Lo que quiere hacer es que Jesucristo le ponga el límite de quién es el prójimo. Él no es capaz de poner ese límite. Aún sabiendo, sigue desafiando a Jesucristo porque sabe, ¿no es cierto?, de alguna otra manera, que le va a responder, pero también quiere desafiar para que Jesucristo le ponga el límite. Pero él no sabe una cosa, que Jesucristo le va a llevar mucho más allá y va a poner en alto, ¿no es cierto?, va a exaltar a quien es el prójimo, lo va a llevar más allá de sus límites. ¿Te sientes identificado con este abogado? ¿Te sientes identificado con este doctor de la ley? ¿Sientes que muchas veces te has vuelto altanero y te has olvidado del Señor? No es necesario que respondas públicamente, pero sí es bueno hacerse un análisis ante la Escritura, ¿no es cierto? Y Jesucristo le responde con una parábola, la cual hemos leído, ¿no es cierto? Bueno, lo primero que dice en esta parábola, dice, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hirieron y se fueron dejándole medio muerto. O sea, tenemos un hombre, ¿ya? Este hombre iba ¿de dónde? De Jerusalén a... ¿Dónde iba? A Jericó. De Jerusalén a Jericó. Jerusalén está en un lugar montañoso y Jericó está en un lugar más, ¿no es cierto?, más hacia abajo, ¿ya? Es como si nosotros estuviéramos, ¿no es cierto?, en la montaña, ¿no es cierto?, en el Cerrito Amarillo, no, muy chiquitito, ¿no es cierto? Pensemos en un lugar alto, a ver, estamos en Calama, ¿no es cierto?, donde a Samuel no le gustó mucho Calama, ¿no es cierto?, está muy en altura, y bajamos, ¿no es cierto?, hacia un lugar, a una distancia que tenía 28 kilómetros aproximadamente. Dice que aparecieron unos malhechores, le pegaron, le sacaron la mugre a este hombre, le robaron y más encima lo dejaron sin ropa. ¿Alguien le han pegado alguna vez o no?
No, están todos calladitos, ¿no es cierto? Una vez le pregunté a un amigo que se llama Pablo Badilla, le pregunté al Pablo, ¿cuál es tu miedo más grande? Y el Pablo me dijo a que me peguen alguna vez. Entonces yo voy y no, mentira. No le pegué. Pero le pegaron, lo dejaron medio muerto. Quizás lo dejaron con un ojo hinchado, ¿no es cierto? Quizás le dejaron moretones. Dicen algunos que ni la cara le podían reconocer. Lo dejaron... Pobre hombre. ¿Para qué vamos a seguir, ¿no es cierto?, pensando? Pero le dieron una golpiza de aquellas. Le quitaron la ropa. Pobre hombre, lo dejaron medio muerto en el camino, ¿no es cierto? Además, ese camino de Jerusalén a Jericó era un camino muy frecuente porque Jericó era importante a nivel del comercio, ¿ya? Y por esa misma razón de que era muy importante, era frecuente, y quiero que me pongan mucha atención acá, porque esto va en línea a lo que voy a hablar más adelante, era frecuente que hubieran emboscadas, era frecuente que robaran, era frecuente, ¿no es cierto?, que asaltaran, era muy frecuente. Pero este hombre era un corajudo, ¿ya? Era valiente. O quizás qué rayos andaba haciendo. La Biblia no expresa más allá de qué andaba haciendo este hombre. No dice su nacionalidad, no habla nada más, pero andaba solo por ahí. Cuando frecuentemente, por esa misma cantidad de robos y por eso mismo, ¿no es cierto?, actos que ocurrían de vandalismo, la gente andaba en grupo, pero este iba solo. No sabemos qué iba haciendo este hombre, no sabemos cuál es su nacionalidad, no sabemos ni su propósito, lo único que sabemos es que le pegaron y lo asaltaron y lo dejaron moribundo en medio del camino. ¿Quién era la persona? No tiene ninguna importancia en esta parábola. En el ministerio de Jesús solo importa la persona. El viajero despojado representa una humanidad herida. Este viajero que va caminando por este lugar representa la humanidad herida. Este hombre iba por un lugar tan peligroso, tomó un gran riesgo al ir solo y pagó un alto precio. Reflexionaba lo siguiente y decía, no tratemos de ir solo por nuestra vida. Hay veces que queremos hacerlas todas por sí solos. Necesitamos a Jesús y necesitamos su cuerpo, necesitamos la iglesia. Saben que el querer hacerlas todas por uno solo nos puede llevar al mismo fracaso. Pero saben que también el pecado también te lleva al fracaso. Y quiero decir algo, todos pecamos individualmente. Nadie peca en grupo. ¿A qué quiero decir esto? Que tú eres consciente de que cuando pecas, tú eres consciente cuando cometes un error, tú eres consciente cuando estás viendo pornografía, tú eres consciente cuando estás robando, tú eres consciente cuando estás mintiendo, tú eres consciente cuando vas a un lugar que no corresponde, tú eres consciente cuando te tomas y te drogas, tú eres consciente cuando te emborrachas. Nadie te obliga, tú eres consciente. Individualmente tú decides recorrer un camino solo, de tal manera que eso te puede llegar a caer en la ruina. Qué interesante que esta sola persona nos hace pensar esto. El recorrer un camino solo y hacer lo que uno quiera te puede dejar en la ruina. Eso por un lado. Pero por otro lado, este hombre representa una humanidad perdida, una humanidad herida, una humanidad despojada, una humanidad dolida, una humanidad moribunda, una humanidad totalmente sola. ¿Me sigue? Tengo un profe cubano que me dice, "Are you follow me?" Y con un acento cubano dice, "Are you follow me, Pedro?" ¿Me está siguiendo? ¿Sí? Quiero que tomemos dos puntos. El primer punto representa una humanidad herida y el segundo punto, no andemos solo por la vida, porque solo tú pecas, solo tú cometes errores y tú eres consciente de ti mismo, de las cosas que tú haces. Yo también, porque la palabra es para todos. Y ojo con otra cosa también,
Porque uno puede decir, voy a correr este camino solito. Pero el que piense estar firme, tenga mucho cuidado que no vaya a caer. Eso se llama ser radical. Tenga mucho cuidado. No, si yo me las puedo, voy a ir solito. Yo me las puedo, si no me va a pasar nada. Yo me las puedo si yo tengo claro cuáles son mis límites. Pero por ir al borde del límite, te van a pegar, te vas a caer y vas a quedar medio muerto. Por ir solo. Eso es ser radical. Lo que hemos hablado, ¿no es cierto?, durante todo este tiempo. Ser responsable de nuestros propios actos. Tiene que llegar un punto en la vida en el cual seamos responsables por nuestros propios actos y no culpemos a los demás. No culpar a mi papá, no culpar a mi mamá, no culpar a mi tío, no culpar a mi hermano, no culpar a mi líder, no culpar a otra persona. En un punto en la vida tengo que darme cuenta en que yo soy responsable de lo que hago, yo soy responsable de lo que digo, yo soy responsable de lo que voy a hacer en el futuro también. Yo soy responsable de mis actos, no otras personas. ¿Saben que de repente vivimos la vida culpando a los demás? Vivimos la vida culpando a nuestros padres, culpando a nuestros amigos, culpando a otros, pero nunca tomamos la responsabilidad de que hemos decidido recorrer caminos por sí solos que nos han dejado medio moribundos, y cuando nos queremos parar por nuestras propias fuerzas o por sí solos, no podemos, porque estamos totalmente machacados, despojados, heridos, que ya no tenemos fuerzas por nuestras propias decisiones. ¿Me están siguiendo? Y ¿saben qué? En este camino que está este hombre medio moribundo, quizás ya no se le reconocía el rostro, quizás ya nadie podía ver quién era, porque tenía la cara tan hinchada que le pegaron tanto a este pobre hombre, que nadie lo podía reconocer. Quizás pasaron el grupo de sus amigos, quizás este hombre se adelantó, quizás este hombre quedó atrás, pero no lo podían reconocer. Y en este mismo contexto pasa un sacerdote y pasa un levita. Luego dice, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Y saben qué? Siempre cuando leemos este pasaje, culpamos a esos dos personajes que están adelante, que ustedes pueden ver en la pantalla. Siempre los culpamos. Pero ¿no nos podemos ver nosotros reflejados en ellos también? Y quiero analizar un poquito a estos dos personajes. Quizás estén camino al servicio religioso y no podían perder tiempo de ayudar a alguien y tenían que salir corriendo a responder al servicio religioso, excepto el sacerdote, porque el sacerdote venía de Jerusalén, dice que venía de vuelta, iba a Jericó, él ya estaba en el servicio, pero quizás iban tan apurados que iban al servicio religioso o iba a ver a su familia el sacerdote y no les dio el tiempo de poder atender a aquella persona. ¿Piensa que eso también le puede pasar a usted? Por otro lado, quizá iban tan apurados, iban enojados, iban preocupados de sus propios problemas, que no le dio el tiempo a sanar a una persona que estaba a la orilla. Siendo que el sacerdote dirigía el servicio religioso y siendo que el levita era responsable de armar, ¿no es cierto?, todo el servicio y de ministrar. Pero iban tan apurados, preocupados de sus problemas, quizás, porque la Biblia no lo expresa, que se lo olvidó atender. ¿No nos pasa eso muchas veces también? Vamos preocupados de nuestras necesidades, de nuestros problemas, y nos olvidamos de quién está a nuestro lado. Nos olvidamos de la persona a quien está al lado. Quizás está herida, quizás tiene su corazón destrozado, quizás tiene su corazón, ¿no es cierto?, le pegaron, lo maltrataron, quizás qué rayos le hicieron. Pero vamos tan enfocados en nuestros propios problemas que nos olvidamos. Aún yendo preocupados en nuestros propios problemas, tenemos a Jesús en nuestro corazón. Y si Jesús mora en nuestra vida, también podemos sanar a otros. Yo tengo una hijita, la María Jesús, ¿no es cierto? ¿Sí? Que ahora está caminando, corre por todos lados. Y a ella le gusta ver, descubrimos que le gusta ver el payaso Plim Plim, ¿no es cierto? Ese que se le pinchó la nariz y quedó un estornudo, hizo fuerte, achis, ¿no es cierto? Esa es la historia del payaso Plim Plim.
Y hoy día yo estaba viendo el payaso Plin Plin con la Jesús. ¿Y sabes lo que estaban haciendo los niños? Estaban jugando. Y estaban jugando con un hula hula. ¿Viste el hula hula, no es cierto? Ese que lo gira, ¿no es cierto?, la cintura. Y uno de los hula hulas se había echado a perder y un niño había quedado sin un hula hula. Y el niño le dijo, ¿me prestas tu hula hula? Claro que sí, te lo voy a prestar. Y habían 2 niños más acá con su hula hula desinflado, porque eran de estos que se inflan. Pensemos que su hula hula estaba roto. Y responden, parece que lo que tenemos que hacer es ser generosos y prestar nuestro hula hula. ¿Sabe lo que le pasó a estos niños? Su hula hula se restauró de la nada y funcionó. Y me hizo pensar mucho esos monitos. ¿Saben qué es lo que reflexionaba después mientras leía esta palabra? Muchas veces creemos estar tan enfocados en nuestros problemas que nos olvidamos del poder de Jesucristo. Y cuando tú vas a sanar a otra persona, el Señor puede estar sanando tu vida también. Porque el que tiene el poder es Él, no nosotros. El que tiene las facultades tremendas para restaurar, Él es Jesucristo, no nosotros. Sabes que mientras vas a sanar un corazón herido, el Señor también puede estar sanando tu corazón. Cuando entendemos que esto no depende de nosotros, sino que depende del poder de Jesús, nuestra perspectiva de las situaciones empieza a cambiar. Porque cuando ponemos nuestros ojos en Jesús, ponemos nuestros ojos en quien dio su vida por ti, por mí. Lo destrozaron, le pegaron, lo dejaron mal aún siendo Dios, pero aún fue capaz de dar su vida por ti. ¿Te sientes identificado con alguna de estas situaciones? Por otro lado, quizás tenían temor de que la víctima esté muerta y evitaron tocarla. Quedarían inmundos según la ley. Si usted revisa el libro de Números, si usted revisa el libro de Levítico, hay una cosa que el pueblo no podía hacer, menos si eran sacerdotes y un poco más flexibles si eran levitas. Ellos no podían tocar un cuerpo muerto porque si no quedaban inmundos, tenían que purificarse o sencillamente tenían que quedar fuera. Quizás, por otro lado, ¿no es cierto?, ellos vieron de que como estaba moribundo, como estaba medio muerto, quizás efectivamente estaba muerto. Y por eso no lo tocaron, por respeto a la ley. Así que tampoco pensemos tan mal de ellos, porque esta es una posibilidad. Pero saben que el sacerdote venía de vuelta del servicio, pero aún así no podía tocarlo porque iba a quedar inmundo igual. Ahora me pregunté, ¿cuántas veces nuestra religiosidad, nuestras estructuras, nuestras propias leyes nos hacen volvernos insensibles ante otras personas? ¿Cuántas veces nuestras estructuras, cuántas veces nuestros pensamientos, ¿no es cierto?, rígidos y estructurados, reflejados aquí en la ley, nos hace volvernos insensibles y personas cuadradas, personas estrictas, que nos olvidamos, ¿no es cierto?, del dolor y la tristeza de mi hermano? ¿Sabes lo que es peor? Que cuando nos olvidamos del dolor y la tristeza de nuestro hermano, vamos a ser imposible que atiendas tu corazón a la persona que está afuera. Porque estamos en un círculo de cuerpo. Se supone que los que estamos acá somos hermanos en la fe. Y si nos volvemos insensibles y estructurados dentro de nuestra propia iglesia, olvídate que va a dar fruto afuera. Mi padre me enseñó que si yo quería ir a barrer la casa de mi vecino, tenía que ser primero capaz de barrer mi casa. Tenía que ser capaz de yo primero tener las cosas en orden en mi vida. Porque ¿cómo rayos voy a ir a ordenar las cosas a otra persona? Piensa a sí mismo, quizás sus propias estructuras. No estoy hablando en transar la palabra. No estoy hablando en transar los principios bíblicos. Pero muchas veces nos ponemos estructuras dentro de esos principios bíblicos que ni siquiera son dignos de ser cristianos. Son religión. Estructuras que nosotros hemos puesto muchas veces. El cómo vistes, el cómo andas, el cómo te desarrollas, siendo que la palabra es mucho más profunda. Y entre otros puntos también.
Quizás por otro lado tienen miedo a que los asalten. Ya les dije anteriormente que este camino, ¿no es cierto?, era largo, era un camino importante porque Jericó era importante, por lo tanto frecuentemente ocurrían, ¿no es cierto?, asaltos. Quizás ellos tenían también miedo a que los asalten, quizás ellos tenían también miedo a que los emboscaran. Ellos también quizás tenían miedo. Ahora cantábamos, ¿no es cierto?, no temeré. Así Él está con nosotros, ¿no es cierto? No tengo nada que temer, ni en la tormenta, ¿no es cierto?, ni en la oscuridad. Cuando estamos con el Señor y el Señor ha transformado nuestra vida, no tenemos de qué temer. No tenemos de qué arrancar. No tenemos de qué huir, porque el Señor está con nosotros. ¿Alguien tiene miedo esta noche? ¿Alguien tiene miedo? ¿Sabe que yo este tiempo he estado estudiando a pura fe? Porque el Señor me llamó a estudiar. Y he tenido miedo de no tener plata, he tenido miedo de quedar sin trabajo. El otro día mis alumnos me preguntaban, profe, ¿y usted cómo lo hace? Tengo una beca chiquitita y otra beca que se llama Pedro Alarcón. Igual esa, trabajar mucho. Siendo yo estoy en una condición en que tengo que trabajar mucho para sustentar mis estudios. Haciendo clases de pregrado, haciendo clases de posgrado, escribiendo proyectos. Y tengo miedo muchas veces porque tengo una esposa y tengo mi hija. Pero el Señor me llamó. ¿Por qué voy a temer a lo que viene? El Señor me llamó a estudiar. El Señor me llamó a un ministerio junto a mi familia. No voy a temer a lo que vendrá. Y esto lo hablo en lo profundo de mi corazón. ¿Y saben qué? Ahí he tenido que ir a ministrar muchas veces a jóvenes. Le abro mi corazón. He tenido que una vez viajar llorando. Y les comento un testimonio. Iba llorando a Los Ángeles porque tenía que ir a juntarme con 3 chicos que iban a levantar un ministerio. Y me fui llorando en ese viaje. Porque estaba con mucho miedo de que mi trabajo, que estaba sin beca, de que no tenía más recursos y estaba sin lucas, estaba mal. Y me fui llorando, te prometo que me fui llorando por la carretera hacia Los Ángeles. ¿Saben qué? El grupo que está en conexión en Los Ángeles es el grupo que más ha dado fruto en este entonces. El otro día conversaba con alguien, un líder de nuestro distrito, y me testificaba buenas cosas de lo que el Señor está haciendo en ese lugar. No por mis miedos, no por mis inseguridades, voy a dejar de atender a los demás. Voy a dejar de dar un tiempo de mi vida. Voy a dejar lo que el Señor me llamó de lado, tirado. No por tus miedos ni por tus inseguridades dejes a personas moribundas que necesitan del Señor, que necesitan de Jesús. Ahora les cuento las ganadas, pero les voy a contar una perdida. Durante la universidad tuve un compañero con el que estudiaba mucho. Nos quedábamos toda la noche estudiando. Hablamos en algunos momentos del Señor, pero yo pensé que él tenía su vida resuelta y no me quería escuchar. Un día estábamos en su casa y me pregunta, Pedro, ¿qué te diferencia tu vida de la mía? Porque yo no veo ninguna diferencia. Yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago este otro. ¿Saben qué? No supe qué responder y seguimos conversando. Hace un par de meses atrás me encontré con él y me dijo, Pedro, estoy haciendo esto y esto otro, porque toda mi vida, o todo el periodo en la universidad, tenía un vacío en mi corazón. Y no me predicaron, nadie me dijo nada. ¿Sabes cómo te sientes ahí o no? Esa es una perdida, porque es fácil contar las ganadas, pero les quiero contar una perdida. ¿Saben lo que me pasó? Casi me pongo a llorar ahí mismo. Porque pasando 3 o 4 años con él, no fui capaz de entender el vacío que había en su corazón, ni de predicarle del Señor. Él está ahora en otro lugar, está haciendo otras cosas en su vida, no voy a entrar en detalle porque son cosas personales, pero por no estar atento mi corazón, y quizás con miedo a que él no me escuchara, quizás con miedo a que él no me atendiera y rechazara al Señor, o yo quedar como un loco,
no le prediqué al Señor. ¿Me están siguiendo? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Bueno, eso. Saben que tenemos dos extremos que nosotros podemos analizar de este pasaje. Un extremo es vivir justificándonos por todos. Por todo. Es que no puedo. Es que me siento mal. Es que tengo miedo. Es que no soy capaz. Es que tengo muchos problemas en mi vida. Es que sabes que estoy tan atareado que no tengo cómo solucionar eso. Un extremo. Y por otro lado, tenemos el extremo de volvernos unos religiosos insensibles. Volvernos unas personas amargadas, estructuradas. El otro día me daba mucha pena escuchar a alguien y decía, yo como la voz de los cristianos pienso esto, y daba su opinión. Decía, ¿quién te dijo que tú eras la voz de los cristianos? ¿Quién te dijo que tú eras la voz del pueblo protestante? Si esa la podemos encontrar en la palabra. Es Jesucristo, es su palabra la que es la voz de nosotros. Tenemos dos extremos. Volvernos unas personas que tienen excusas para todo, o volvernos unos religiosos, estructurados, insensibles. Perdóneme que sea tan duro, es que la palabra nos hace analizar, nos hace pensar, ¿no es cierto? Por un lado, podemos evadir un compromiso con Jesús. Hoy en día está de moda la palabra evasión, ¿no es cierto? El otro día pasaba por la U y decía, Eva más Adán, evadan. ¿No entendieron, no? Eva más Adán, evadan, decía. Escrito ahí en la universidad. Nosotros no nos puede pasar que nos volvamos, ¿no es cierto?, personas que evadamos nuestro compromiso con Jesucristo y poner excusas para todo. Piensa en ti mismo, ¿cuántas veces pones excusas para todo? Eso es ser contrario a ser radical. Es contrario a ser radical. Pero por otro lado, nos volvemos religiosos. ¿Sabe lo que está diciendo esta parábola? Está diciendo que la ley es incapaz de salvar. La ley no puede salvar. Tu religión, tus estructuras no pueden salvar, porque el único que puede salvar es el poder de Jesucristo. Y aquí es donde aparece el buen samaritano. Dice que iba un buen samaritano y fue movido por compasión, que en el griego dice que fue movido por compasión hacia sus entrañas. ¿Alguien ha estado enamorado alguna vez? Yo sigo enamorado. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa, Juan Guillermo? ¿Sientes como unas maripositas en la guata? Es terrible, ¿no es cierto? Tío José, usted que estuvo de aniversario con la tía Úrsula, maripositas en la guata, ¿no es cierto? Dice que él sintió desde lo profundo, desde sus entrañas, una gran compasión. Y póngame atención, curó sus heridas con aceite. Ese aceite tipifica el Espíritu Santo. Curó sus heridas con vino, tipifica la sangre de Jesús que nos limpia. Y vendó sus heridas. ¿Me está siguiendo? Limpió sus heridas con aceite y con vino, que está tipificando el Espíritu Santo que se ha derramado en nosotros, ¿no es cierto? Por el acto salvífico de Jesús. Y esa sangre que fue derramada, que nos limpia de todo pecado, y vendó sus heridas. Saben que las acciones del samaritano reversan las de los ladrones. Robaron al hombre y lo dejaron despojado. Sin embargo, el samaritano paga por el buen hombre, le deja en buenas manos y promete regresar. La palabra dice, al otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. Jesucristo es el único que tiene poder para sanar una humanidad perdida, para salvar a una humanidad llena de pecado. Y es el único que tiene poder para salvar y lavar tu pecado, tus heridas y tus problemas. Solamente Él. ¿Saben qué? A este doctor de la ley,
A este abogado, Jesucristo no le responde con un sacerdote. Jesucristo no le responde con un levita, le responde con un samaritano. ¿Saben lo que eran los samaritanos para los judíos? Era gente de media raza, gente intolerable, gente que no se podía juntar con ellos. Pero saben que el doctor de la ley sabía que el samaritano era bueno para él, porque la palabra dice, ¿no es cierto?, que también con el extranjero, que no se le olvide a ese doctor de la ley, que ese samaritano también proviene del pueblo de Dios, proviene de las 12 tribus. Que no se le olvide a ese doctor de la ley, pero aún así aborrecía a ese hermano. ¿No nos pasa lo mismo muchas veces, que aborrecemos a nuestro hermano? ¿No nos pasa eso mismo dentro de nuestra iglesia, que no nos importa el dolor de nuestro hermano, aún viniendo, ¿no es cierto?, de nuestra propia iglesia, y no nos importa? Menos nos va a importar el dolor y el sufrimiento de una persona de afuera. Le responde con un samaritano. Los samaritanos tenían otro lugar para reunirse, distinto al de los judíos. No los pescaban, no se podían ver. Es más, Jesús fue rechazado en un momento cuando él quería ir allá a Samaria y no le dejaron ir. Jesucristo podría haberse vengado y ¿saben qué? No voy a hablar de los samaritanos porque me rechazaron. Mas él es manso, mas él es humilde de corazón y nos está enseñando también que no debemos guardar rencor ni venganza. Y óigame bien, porque esas cosas abundan entre nosotros. No debemos guardar ni rencor ni venganza contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano. ¿Me está siguiendo? ¿Saben qué? Lavó sus heridas, lo vendó y lo llevó a un lugar que se llama el Mesón. ¿Saben que como ese trayecto era tan largo, porque eran como 28 kilómetros, había un lugar de residencia? Había un lugar por ahí. Y él lo lleva a una especie de un hostal, ¿ya? Lo lleva en su caballo. Miren lo que hace. Quizá era una persona con más dinero porque tenía un animal. Dice que lo lava, lo venda, lo carga en su animal, paga para que lo cuiden ahí y dice, si saben qué, si falta más dinero, no importa, yo voy a pagar por él. Este buen samaritano representa a Jesucristo y ese lugar representa a la iglesia, a nosotros. Este es el lugar donde debemos sanar los heridos. Este es el lugar donde debemos vendar a quien está mal, pero tenemos que hacerlo primero nosotros, entre nosotros mismos. ¿Saben qué? Porque si vamos a ser perfectos en unidad, tenemos que serlo de verdad. Y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se aman los unos a los otros. ¿Me está siguiendo? ¿Y sabe lo que dice? Yo te lo pagaré cuando regrese. Jesucristo limpia, salva, nos deja la responsabilidad de la iglesia, pero algún día Él va a regresar. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos como cristianos, ¿no es cierto? Que Él va a regresar y toda esta injusticia de este mundo se va a acabar. El buen samaritano, como dije, representa a Jesús. Nos lavó con su sangre, nos dejó el Espíritu Santo. Esta hostal representa a la iglesia. Todos tenemos un ministerio. Y escúcheme bien. Muchas veces andamos envidiando lo que tiene otra persona. Muchas veces andamos envidiando a otro. Es que este es el líder, es que este no es el líder, es que yo quiero ser como este, yo quiero ser como otro. Oiga, escúcheme bien. Todos tenemos un ministerio, el que es el de la reconciliación. El evangelio no es justicia social. El evangelio no es pelea. El evangelio es la reconciliación de Dios con el hombre a través de Jesucristo. Nosotros respondemos con actos porque conocemos la verdad, conocemos la justicia y conocemos el juicio, pero lo primero es la reconciliación. Todas las demás son cosas secundarias, que debemos ser responsables, que debemos ser atentos, que debemos ser participativos, pero son secundarios a la reconciliación del hombre. Eso es lo primero que estamos llamados, a la reconciliación. Yo le quiero hacer una pregunta ahora, como para terminar. ¿Con quién te identificas en esta parábola? ¿Te identificas con el samaritano? ¿Te identificas con el levita? ¿Con el sacerdote? ¿O te identificas con aquel doctor de la ley? ¿Con aquel abogado?
Algunos se sienten como el hombre herido en la parábola y estarían felices de tener un buen samaritano. Le tengo una buena noticia. Sí, tenemos un buen samaritano. ¿Sabe cómo se llama? Jesús. Otros se identifican con el samaritano. ¿Pero usted se siente identificado hoy día con el sacerdote, con el levita, con el doctor de la ley? Jesucristo le dice a este doctor de la ley: ve tú y haz lo mismo. Quizás este doctor no entendió, quizás sí lo entendió, pero el Señor nos está diciendo: hagamos lo mismo que hizo este buen samaritano. Quiero reflexionar con 3 puntos para terminar. Primero, la sangre ya fue vertida y el aceite ya fue derramado. Depende de nosotros dar un paso de acción ante tal magnitud y extensión de amor. Escúcheme bien, póngame atención. La sangre ya fue vertida y el aceite ya fue derramado. Ahora depende de nosotros dar un paso de acción ante tal magnitud de amor, ¿no es cierto? Y extensión de aquel. Por otro lado, no nos volvamos indolentes a nuestros propios hermanos y hacia nuestro entorno. Escúcheme, no te vuelvas indolente. No hagas lo que a ti te gustaría, lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Haz lo que a ti te gustaría, ¿no es cierto?, que te hagan a ti. Y Jesús nos pone a nosotros como prójimos y nos desafía. ¿Saben que aquí el Señor responde? ¿Y quién es el prójimo aquí? El que usó misericordia. Le está diciendo: ¿saben que aquí no importa la persona que vaya, no importa quién sea, el hombre da lo mismo? El prójimo eres tú. El prójimo eres tú. El prójimo soy yo. El prójimo somos todos nosotros. El que está sentado al lado tuyo, el que está detrás tuyo y el que está afuera. Para concluir, quiero decir 3 cosas que el Señor hablaba a mi corazón y las anoté. Escúcheme bien, quiero decir 3 cosas que el Señor me habló cuando yo leía esta palabra. El Señor me decía lo siguiente, y por eso me da temor muchas veces predicar la palabra, porque uno no sabe si puede, ¿no es cierto?, hacer sentir mal a alguien, pero es la palabra del Señor que nos transforma. El Señor me decía: ya basta y deja de lamentarte, estás retrocediendo, estás estancándote. Deja que Jesús vende tus heridas con aceite y vino y cuide de ti. Él es el verdadero buen samaritano. Dejen de quejarse, dejémonos de quejarnos, dejemos de lamentarnos, dejemos de retroceder, dejemos de estancarnos. Es Jesús el buen samaritano y Él está ahora aquí en medio de nosotros. Él puede vendar tus heridas, Él puede sanarte. Deja de lamentarte, deja de estancarte, estás retrocediendo. El Señor sabe bien a quién le está llegando esta palabra. Por otro lado me decía: no te vuelvas un religioso y activista cristiano. Eso te aleja del mundo, te vuelve insensible. Corre y humíllate a los pies del Señor para que transforme tu corazón y te haga sensible. Escúcheme bien. No te vuelvas un religioso, no te vuelvas un insensible. Corre a los pies del Señor y humíllate para que te sane y vende tus heridas. Y por otro lado el Señor me dijo lo siguiente: mientras lavas tus heridas, lavas las heridas de otros, Jesús también va a lavar las tuyas. Ve ahora y entrega socorro al que necesita. Mientras laves las heridas de otro, el Señor también va a lavar las tuyas. ¿Saben qué? La sangre ya fue vertida y el aceite ya fue derramado. Ahora depende de nosotros dar un paso de acción ante tal magnitud de amor y extensión de aquel. Quiero invitarle a 3 puntos que tengo acá anotados. Primero, hacerle una pregunta. ¿Estás dispuesto a dejar esto? ¿Dejar tu religión? ¿Dejar tu quejumbre?
dejar tus pesadeces y correr a los pies de Cristo? Tenemos dos posibilidades. Uno, la indiferencia, y el otro, decir sí, estoy dispuesto ante aquel que me amó y me ama. Y quiero invitarlo a hacer 3 llamados. El primero, levántate y ora por un hermano. Toma el tiempo de escuchar su corazón y orar por sus necesidades. En este momento, cuando yo les diga, levántate y anda a orar por un hermano, pero escúchalo. Y usted, sincérese, sabe que estoy dolido por esto, me falta esto, necesito al Señor, y ore por Él. Vaya y sane sus heridas. Vaya y véndele, porque el Señor está acá, Él ya se derramó, y es labor de nosotros hacerlo. Por otro lado, quiero hacer un llamado y permítame orar por usted, al que está herido, al que está despojado, al que está solitario, al que no ve salida a sus problemas. Venga adelante para acá y déjeme orar por usted, porque el Espíritu Santo va a sanar sus heridas. Si usted se siente herido y despojado, cuando oremos, pasa acá adelante y deme la posibilidad y deme la bendición de orar por usted. No porque yo soy mejor, sino porque creo que el Señor tiene poder para sanar y tiene poder para alabar. Aquí no hay nada extraordinario, pero déjeme orar por usted, deme ese privilegio para que el Señor sane sus heridas. Así que el que está herido, el que está despojado y solitario y no ve salida a sus problemas, tome una acción de una vez por todas. ¿Saben que esto de repente se vuelve una enfermedad, se vuelve una adicción? El que es adicto, para salir primero de la droga o del alcohol, tiene que reconocer que está en problemas. Para nosotros tenemos que reconocer primero que estamos solos, que estamos con problemas y necesitamos del Señor. Y otro llamado es al que está untado en pecado, no es salida hasta la inmundicia, venga adelante para que la sangre de Jesús lave sus pecados. Así que vamos a orar. Primero, si siente la necesidad de orar por un hermano, vaya y ore por él. Segundo, si se siente despojado, si se siente solo, si se siente abrumado, venga acá adelante y déjeme orar por usted. Y si te sientes lleno de pecado, te sientes inmundo, pasa acá adelante para que orar por ti y el Señor lave sus heridas a través de su hermosa y preciosa sangre, la cual fue derramada en la cruz. Así que le pongo de pie, póngase de pie, le invito a ponerse de pie, perdón, y oremos. Quizás esta palabra no es tan popular, quizás no nos reímos tanto, pero yo sé que el Señor está haciendo algo en su vida, porque tengo convencimiento que la palabra nos cambia. Así que cierra sus ojos y acuérdese, si siente la necesidad de orar por alguien, vaya y ore. Si te sientes despojado, solo, no ves salida en tu vida, no ves salida a tus problemas, déjame orar por ti, por favor. Déjame orar por ti, porque yo creo que Dios te puede sanar. No es mi fuerza, no es la oración de nadie, es el poder de Jesucristo. Y si te sientes untado en pecado, deja que el Señor te lave. En el nombre de Jesucristo. Descansaré